Hola. Soy Carla, y necesito sacar esto de mi sistema. Lo que voy a contarle sucedió en el transcurso de 16 meses, pero en realidad, es una historia que ha estado hirviendo bajo la superficie durante 38 años. Es la historia de cómo, al elegir celebrar a mi hija, terminé perdiendo a la familia en la que nací, solo para darme cuenta de que nunca me había pertenecido realmente. Todo comienza en junio de 2024. Ese mes debería haber sido el más feliz de mi vida. Mi hija, mi única hija, Alondra, se graduaba de la universidad. Y no de cualquier manera. Se graduaba summa cum laude de UCLA con un título en Ingeniería Aeroespacial. Alondra es mi orgullo. No lo digo a la ligera. Es una chica brillante, pero su brillantez no le llegó de gratis. La vi pasar noches enteras sin dormir, la vi luchar con ecuaciones que parecían jeroglíficos, la vi sacrificar fiestas y fines de semana durante 4 años seguidos. Mantuvo un promedio de 3.9 mientras trabajaba medio tiempo en una pequeña startup de tecnología para no tener que pedirnos tanto dinero. Y lo logró. Vaya que sí lo logró. Antes de que esa borla siquiera se moviera de un lado a otro de su birrete, Alondra ya tenía un contrato firmado. Un trabajo soñado. SpaceX. Sí. Mi hija, la que solía construir cohetes con botellas de refresco en el patio, iba a construir cohetes de verdad. Yo estaba, no, orgullosa no es la palabra. Estaba eufórica. Levitaba. Mi esposo, Sergio, estaba igual. Sergio es arquitecto, un hombre tranquilo y metódico, pero podía ver el brillo en sus ojos cada vez que mencionaba a Alondra. Queríamos hacer algo grande. Algo que le gritara al mundo lo increíble que era nuestra hija. Así que planeamos la cena de graduación perfecta. Reservamos una mesa privada en su restaurante favorito en Santa Mónica, un lugar elegante con vista al océano, de esos donde la cuenta te hace sudar frío pero la comida lo vale. Invité a mis padres, Estela y Ramiro. E invité a la familia de mi hermana mayor, Brenda. Éramos 8 en total. Incluso había encargado un pastel personalizado en una pastelería de lujo en Beverly Hills. Un pastel ridículamente caro, de varios pisos, con el logo de UCLA y un pequeño cohete de fondante en la cima. Costó cientos de dólares, más de lo que me atrevo a admitir en voz alta, pero no me importaba. Alondra se merecía eso y más. Todo estaba listo. La reservación confirmada. El pastel pagado. El vestido de Alondra colgado en su armario. A solo 3 días del gran evento, la perfección estaba al alcance de mi mano. Y entonces, sonó mi teléfono. Era mi madre, Estela. Estaba en el cuarto de lavado, doblando una carga de toallas, con el teléfono presionado entre mi hombro y mi oreja. El zumbido rítmico de la secadora era el único sonido de fondo. Hola, mamá. ¿Qué pasa?, dije alegremente, acomodando una toalla de baño. Silencio. Solo una respiración tensa al otro lado de la línea. Conocía esa respiración. Era la respiración que precedía a un problema. Generalmente, un problema relacionado con mi hermana Brenda. Carla, comenzó, y su voz era extrañamente cautelosa. ¿Estás ocupada? Necesitamos hablar. Dejé de doblar. Mis manos se quedaron quietas sobre una toalla a medio doblar. No, estoy bien. ¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Sí, todos bien, físicamente, dijo, arrastrando esa última palabra. Es sobre la cena de graduación de Alondra. Mi estómago dio un vuelco. ¿La cena? ¿Qué pasa con la cena? Ya está todo listo, mamá. Te envié la dirección. Lo sé, me interrumpió. Es solo que, bueno, tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que, tal vez, este año deberíamos, mantener un perfil bajo. Fruncí el ceño. ¿Perfil bajo? ¿Qué significa eso? Pude oírla tomar otra respiración profunda, como si se preparara para un impacto. Creemos que sería mejor si, en lugar de salir a ese restaurante, tan elaborado, tal vez podríamos hacer algo más tranquilo.
Solo una cena familiar aquí en la casa. Algo sencillo. Mis manos cayeron a los costados. La toalla se deslizó al suelo. ¿Sencillo? Mamá, ¿de qué estás hablando? Alondra se está graduando summa cum laude de UCLA. Hemos planeado esto por meses. Carla, por favor, no te pongas así, dijo, adoptando ese tono de mártir que yo detestaba. No estamos diciendo que no celebres. Solo que, bueno, bájale un poco el tono. Bajarle el tono, repetí, y mi voz comenzó a temblar, no de tristeza, sino de una ira fría que empezaba a subirme por la garganta. ¿Por qué diablos querría yo, bajarle el tono, al logro más grande de la vida de mi hija? Y entonces, lo soltó. La verdadera razón. Es por Brenda, susurró, como si el nombre fuera una excusa sagrada. Claro. Por supuesto que era por Brenda. Siempre era por Brenda. Mi hermana mayor, Brenda, es lo que la gente llama la hija dorada. Y yo, por supuesto, era la otra. Durante 38 años, mi vida había sido una serie de ajustes para acomodar los sentimientos de Brenda. ¿Qué pasa con Brenda?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Bueno, cariño, es que ella está muy sensible en este momento, explicó mi madre Estela, con la voz llena de una compasión que rara vez me dirigía a mí. Como sabes, su hija, Tatiana, bueno, no fue un buen año para ella. Tatiana, mi sobrina, se graduaba de la preparatoria ese mismo mes. Era una buena chica, pero no tenía el impulso académico de Alondra. Había solicitado ingreso a varias universidades de primer nivel, siguiendo los sueños frustrados de Brenda, y había sido rechazada de todas. Iba a terminar en un community college, colegio comunitario, local. Tu padre y yo sentimos, continuó mi madre, que tener una celebración tan extravagante, tan lujosa para Alondra, bueno, podría hacer que Tatiana se sienta peor sobre su propia situación. Ya sabes cómo es Brenda. Está destrozada por Tatiana. Siente que su hija fracasó. De hecho, me reí. No pude evitarlo. Fue un sonido seco, áspero, lleno de incredulidad. Me estás pidiendo que minimice el logro de mi hija, porque mi sobrina no entró a Stanford. No seas dramática, Carla, siseó mi madre, ofendida. Nadie está minimizando nada. Solo te pedimos que seas considerada. De hecho, Brenda sugirió algo. Dijo que tal vez podríamos hacer una fiesta conjunta para ambas chicas. Ya sabes, celebrar que ambas avanzan en la vida. Una fiesta conjunta. Avances en la vida. La habitación empezó a darme vueltas. Una fiesta conjunta, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Estás comparando un título de ingeniería aeroespacial de una de las mejores universidades del país, con un diploma de preparatoria y un ingreso a un colegio comunitario? Carla. Sigues siendo tu sobrina, exclamó. Ella también merece sentirse especial. Brenda ha pasado por mucho este año con su divorcio. Tatiana está sufriendo. ¿De verdad es tanto pedir que pienses en los sentimientos de tu hermana por una vez? Por una vez. Como si yo hubiera hecho otra cosa toda mi vida. Un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. Tenía 16 años. Había ganado una beca de verano para un programa de ciencias en otra ciudad. Estaba extasiada. Cuando se lo conté a mis padres en la cena, mi madre sonrió débilmente y dijo, «Qué bien, cariño», antes de volverse a Brenda, que estaba llorando en silencio en la mesa. ¿El motivo? Su novio de 2 semanas la había terminado. Esa noche, nadie habló de mi beca. Pasamos 3 horas consolando a Brenda. Esa había sido la plantilla de mi vida. Mis logros eran. Qué bien, cariño. Los dramas de Brenda eran emergencias familiares. Y ahora, me pedían que le hiciera eso a mi hija. No, dije. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Fue una palabra pequeña, pero se sintió como una explosión en el silencio de la cocina. Mi madre se quedó callada. ¿Qué? Dije que no, repetí, y esta vez mi voz fue fuerte. La ropa en el suelo, el zumbido de la secadora, todo desapareció.
No, mamá. No voy a bajarle el tono a nada. Y ciertamente no voy a hacer una fiesta conjunta insultante. Alondra trabajó como una mula por esto. Se ganó cada centímetro de esta celebración. Y la tendrá exactamente como la planeamos. Hice una pausa, respirando hondo. Si Brenda no puede soportar ver a su sobrina tener éxito por una noche, si no puede poner una cara feliz por Alondra, entonces ella es la que tiene un problema. Y puede quedarse en casa. El silencio al otro lado de la línea fue tan pesado que pensé que la llamada se había cortado. Podía oír la respiración agitada de mi madre. Finalmente, habló. Y su voz era puro hielo. Bueno, Carla. Si esa es tu actitud, entonces tu padre y yo tampoco iremos. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo por un segundo. ¿Qué? Lo que oíste. No podemos, en buena conciencia, participar en algo que sabemos que va a lastimar profundamente a Brenda y a Tatiana. No podemos apoyar este egoísmo tuyo. ¿Egoísmo? Grité. ¿Me estás llamando egoísta por celebrar a mi hija? Estamos eligiendo ser justos con ambas nietas, me corrigió, con una superioridad moral que me revolvió el estómago. Cuando estés lista para ser razonable y poner a tu familia primero, nos llamas. Y colgó. Bip, bip, bip. Me quedé de pie en el cuarto de lavado, sosteniendo el teléfono muerto en mi mano. La toalla seguía en el suelo. El suelo, de hecho, se sentía como si se hubiera abierto bajo mis pies. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo. ¿10 minutos? ¿20? El temporizador de la secadora sonó, un zumbido agudo que me sobresaltó. Sergio me encontró allí, de pie en el mismo lugar, con el teléfono aún en la mano. ¿Carla? ¿Mi amor? ¿Qué pasa? Vio mi cara, pálida y temblando. Le conté todo. La llamada. La fiesta conjunta. La exigencia de bajarle el tono. Y la palabra final, justos. La cara de Sergio pasó de la confusión a la ira, y luego a una furia helada que rara vez le veía. Están locos, dijo en voz baja, pero la intensidad era aterradora. ¿Están boicoteando la graduación de Alondra? ¿Su propia nieta? ¿Porque la consentida de Brenda no soporta ver a nadie más feliz que ella? Asentí, incapaz de hablar. Pues que se jodan, dijo Sergio. Que se jodan todos. Vamos a darle a Alondra la mejor maldita cena de graduación que esta ciudad haya visto. El día de la ceremonia de graduación en UCLA fue hermoso. El sol brillaba, el aire era cálido. Nos sentamos en el Pauli Pavilion, rodeados de miles de familias orgullosas. Cuando llamaron el nombre de Alondra, Alondra. Summa cum laude, Sergio y yo nos pusimos de pie de un salto. Gritamos hasta quedarnos roncos. Lloré. Lloré lágrimas de un orgullo tan profundo que dolía. La vi cruzar ese escenario, radiante, con sus cordones de honor sobre la toga, esa sonrisa que podía iluminar un estadio. Era perfecta. El momento era perfecto. Pero mientras aplaudía, mi mirada se desvió inevitablemente hacia los asientos a mi lado. 2 asientos vacíos. Y junto a ellos, otros 3 asientos vacíos que habrían sido para Brenda, su esposo, del que se estaba divorciando, y Tatiana. 5 asientos vacíos. Un agujero negro en medio de nuestra celebración. El orgullo y el dolor se arremolinaban en mi pecho de una manera tan violenta que me sentí mareada. Después de la ceremonia, en medio del caos de las fotos y los abrazos, Alondra nos encontró. Estaba eufórica. Lo logré. Mamá, papá, lo logré, gritó, abrazándonos a ambos al mismo tiempo. Claro que lo lograste, cariño, le dijo Sergio, besando su frente. Nunca lo dudamos. Y entonces, su sonrisa vaciló un poco. Sus ojos escanearon la multitud detrás de nosotros. ¿Dónde están la abuela Estela y el abuelo Ramiro? ¿Y la tía Brenda? El golpe. El golpe que sabía que vendría. Me tragué el nudo en la garganta y la abracé con fuerza. No pudieron venir, mi amor. Hubo un imprevisto.
Pero están muy, muy orgullosos de ti. Me pidieron que te lo dijera. La mentira me supo a ceniza en la boca. Alondra era demasiado inteligente. Me conoce demasiado bien. Vio la tensión en mi mandíbula, el brillo forzado en mis ojos. Su sonrisa se desvaneció un poco más. Pero ella es como yo. No le gustan los conflictos. Así que simplemente asintió. Oh. Bueno. Está bien, dijo en voz baja. Y me abrazó un poco más fuerte. En ese momento, la ira que sentía por mis padres se transformó en algo más oscuro. Se transformó en un odio frío. Le habían hecho esto a ella. Le habían quitado este momento. Habían puesto una nube sobre su día más brillante. Y eso era imperdonable. Esa noche, fuimos al restaurante en Santa Mónica. La anfitriona nos sonrió. La mesa para 8, ¿verdad? Solo seremos 5, gracias, dijo Sergio, con la voz firme. El restaurante era hermoso. El olor a sal y brisa marina entraba por las ventanas abiertas. Las copas de cristal brillaban. La mesa era larga, demasiado larga. Nos sentamos, y los 3 lugares vacíos al final de la mesa se sentían como un grito silencioso. Pero entonces, llegaron mis suegros. Raquel y Horacio. Habían volado desde Chicago esa misma mañana, agotados por el viaje, pero con sonrisas que iluminaban la habitación. Y ahí está nuestra ingeniera de cohetes, gritó Horacio, atrapando a Alondra en un abrazo de oso. Raquel me abrazó a mí. ¿Cómo estás, Carla? Aguantando. Ella siempre había sido más perceptiva que mi propia madre. Esa noche, mis suegros salvaron la celebración. Contaron chistes, hicieron preguntas sobre el trabajo de Alondra en SpaceX, brindaron por su futuro. Llenaron esos asientos vacíos con su amor y su energía. En un momento, Raquel, mi suegra, levantó su copa de champán. Quiero hacer un brindis, dijo, y su voz clara silenció nuestra mesa. Quiero brindar por Alondra, obviamente. Una joven brillante destinada a cosas increíbles. Pero también quiero brindar por sus padres. Por Sergio y Carla. Me tensé. He visto a estos dos criar a esta niña, continuó Raquel, mirándonos con una calidez genuina. Los he visto apoyarla, sacrificar cosas por ella, y lo más importante, celebrarla. Criar a un hijo exitoso no es fácil. Criar a una hija exitosa, en un mundo que a menudo no las valora, es aún más difícil. Así que esto es por ustedes. Por ser los padres que Alondra se merece. Las lágrimas brotaron de mis ojos y no pude detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Más tarde, mientras Sergio y Horacio discutían sobre béisbol, Raquel me llevó a un lado, cerca de la ventana con vista al muelle. Carla, voy a preguntar directamente, dijo en voz baja. ¿Dónde están Estela y Ramiro? ¿Están bien de salud? Respiré hondo. Y por primera vez, en lugar de poner una excusa por ellos, en lugar de protegerlos, dije la verdad. Están perfectamente bien. Decidieron no venir. Boicotearon la graduación de Alondra, porque mi hermana Brenda sintió que la celebración haría que mi sobrina Tatiana se sintiera mal. La expresión de Raquel pasó de la preocupación al shock, y luego a un horror absoluto. ¿Se saltaron esto, por los sentimientos de otra persona? ¿Por los celos de Brenda? Sacudió la cabeza, incrédula. Carla. Con todo el amor que te tengo, eso no es una familia. Eso es un culto a la personalidad de tu hermana. Y es un abuso. Sus palabras resonaron en mí. Abuso. Nunca lo había llamado así. Pero, ¿no lo era? Íbamos en el auto de regreso a casa. Eran casi las 11 de la noche. Sergio conducía en silencio por la autopista del Pacífico, la luna brillando sobre el océano oscuro a nuestra izquierda. Alondra estaba en el asiento trasero, callada. La cena había sido maravillosa, gracias a Raquel y Horacio. Habíamos reído, comido ese pastel carísimo, y por un rato, casi había olvidado el agujero en nuestra familia. Casi.
En el silencio del auto, solo con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto, escuché un sonido. Un pequeño, ahogado, sollozo. Mi corazón se apretó. Giré la cabeza. En la oscuridad del asiento trasero, pude ver la silueta de Alondra, acurrucada contra la ventana, tratando de llorar en silencio. Alondra, dije suavemente. ¿Cariño? ¿Qué pasa? Eso fue todo lo que necesitó. El sollozo ahogado se convirtió en un llanto abierto, un llanto de niña pequeña, lleno de confusión y dolor. Lo siento, mamá, dijo entre lágrimas, su voz rota. Sé que no debería importarme. Sé que es estúpido. Tengo todo. Los tengo a ustedes, tengo el trabajo, pero... ¿Pero qué, mi amor?, le pregunté, desabrochando mi cinturón para girarme hacia ella. Levantó la cara, y a la luz de las farolas que pasaban, vi sus mejillas mojadas. ¿Por qué no me quieren?, susurró. ¿Hice algo mal? ¿Es mi culpa? ¿Dije algo? ¿Por qué no vinieron? Ese fue el momento. Todo el orgullo, toda la ira, todo el drama, se redujo a eso. Mi hija brillante, exitosa, increíble, que estaba a punto de construir naves espaciales, se sentía no querida por sus propios abuelos. Sentía que ella había hecho algo mal. Sentí una oleada de rabia tan pura, tan volcánica, que me dejó sin aliento. Sergio golpeó el volante con la palma de la mano, un sonido sordo y violento que nos hizo saltar a las dos. «Maldita sea», gritó, y su voz era un gruñido. «No, Alondra. No, cariño, no. Tú no hiciste nada malo. Absolutamente nada». Se calmó, respirando con dificultad. «Ellos son los que están mal. Tus abuelos. Tu tía Brenda. Son débiles y son crueles. Y eligieron los sentimientos de una narcisista por encima de ti. Eso no es tu culpa. ¿Entiendes? Es su fracaso. No el tuyo». Alondra siguió llorando, pero asintió. Me incliné hacia atrás y le tomé la mano. Estaba helada. Tu papá tiene razón, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Esto no tiene nada que ver contigo. Y te prometo una cosa, Alondra. Te lo juro aquí y ahora. Nunca. Nunca más. Dejaré que te hagan sentir así. Y lo decía en serio. Algo se había roto en mí esa noche. El último hilo de lealtad filial. Se había evaporado. Los siguientes días fueron extraños, como vivir en una niebla. Mis padres no llamaron para preguntar cómo había estado la graduación. No llamaron para felicitar a Alondra. Silencio total. Mi hermana Brenda, sin embargo, sí se manifestó. Me envió un mensaje de texto. Uno solo. Decía, espero que Alondra haya tenido un buen día. Tatiana estaba muy triste por no poder verla. La audacia. La manipulación pasivo-agresiva. Triste por no poder verla. Como si hubiéramos sido nosotros los que la excluimos. Ni siquiera me molesté en contestar. Borré el mensaje. Pero entonces, 3 días después de la graduación, mi teléfono sonó. Era mi madre, Estela. Por un segundo estúpido, mi corazón dio un salto. Va a disculparse, pensé. Se dio cuenta del terrible error que cometió. Qué ingenua fui. Respondí, tratando de que mi voz sonara neutral. Hola. Carla, dijo, y su voz no era de disculpa. Era fría. Era la voz de alguien que se siente agraviado. Tu padre y yo hemos estado discutiendo las cosas. Y francamente, estamos muy decepcionados de ti. ¿Decepcionados, de mí? No sé qué te ha pasado, Carla, continuó, pero tu comportamiento egoísta ha causado una herida terrible en esta familia. Brenda está destrozada. Tuve que sentarme. Literalmente, mis rodillas flaquearon. Mamá, ¿de qué demonios estás hablando? Estoy hablando de tu absoluta falta de compasión. Estoy hablando de cómo pusiste tu orgullo y una estúpida cena por encima del bienestar emocional de tu hermana y tu sobrina. Brenda te necesitaba.
Tatiana te necesitaba. Y tú les diste la espalda. Yo no tenía palabras. Era como estar en una realidad alternativa. Y francamente, dijo, su voz subiendo de tono, creemos que le debes una disculpa a Brenda. Ahí estaba. La habitación dejó de dar vueltas. Todo se enfocó con una claridad cristalina. Me estaban pidiendo. A mí. Que me disculpara. Con ella. Por celebrar a mi hija. Por no bajarle el tono. Por no aceptar su trato justo de una fiesta conjunta. Me di cuenta de que no estaba hablando con mi madre. Estaba hablando con la portavoz de Brenda. Siempre lo había sido. Mi madre no era una persona, era una extensión de las necesidades de mi hermana. Un silencio se extendió. Ella esperaba que yo me quebrara. Que yo dijera lo siento, mamá, tienes razón, ¿cómo puedo arreglarlo? Eso es lo que siempre había hecho. Pero la Carla de 16 años que se quedó sin celebración de beca ya no estaba. La Carla de 38 años, que acababa de ver a su hija llorar en el asiento trasero de su auto, estaba al teléfono. Se acabó, mamá, dije. Mi voz sonó extraña. Tranquila. Vacía. ¿Qué dijiste? Tartamudeó Estela, claramente tomada por sorpresa. Dije que se acabó. Todo esto. Se terminó. Me puse de pie y comencé a caminar por la sala, el teléfono pegado a mi oreja como un tumor. Se acabó fingir que los berrinches constantes de Brenda son más importantes que los logros reales de los demás. Se acabó hacerme pequeña, encogerme, para que ella tenga más espacio para brillar. Se acabó pedirle a mi hija que se sienta culpable por su éxito. Carla, estás siendo histérica. Estás siendo egoísta, comenzó a decir. No, grité, y el sonido me sorprendió a mí misma. No. Estoy siendo una buena madre. Algo que tú, aparentemente, olvidaste cómo ser conmigo hace mucho, mucho tiempo. ¿Una disculpa? ¿Quieres una disculpa? Aquí está mi disculpa, siento mucho no haber hecho esto hace 20 años. Siento mucho haber permitido que su toxicidad envenenara mi vida y casi la de mi hija. No te atrevas a hablarme así, chilló ella. Me atrevo, la corté. Escúchame bien, mamá, porque es la última vez que te lo voy a decir. No me vuelvas a llamar. No me escribas. No te presentes en mi casa. No hasta que estés lista para hacer una sola cosa. ¿Y qué es eso?, preguntó con desprecio. Pedirle perdón a Alondra. No a mí. A ella. Ella es la que no tenía culpa de nada. Ella es la víctima aquí. Tú y papá le deben una disculpa por boicotear uno de los días más importantes de su vida. Hasta que no escuche esa disculpa salir de tu boca y dirigida a ella, para mí, tú y papá, y la reina Brenda, están muertos. Colgué. Tiré el teléfono al sofá como si quemara. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que apretarlas en puños. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me sentía mareada. Aterrada. ¿Qué acabo de hacer? La voz del pánico gritó en mi cabeza. Acabo de colgarle a mi madre. Acabo de destruir a mi familia. Por una cena. Por orgullo. Casi agarré el teléfono para volver a llamar, para disculparme, para volver a la normalidad tóxica. Pero entonces, la imagen de Alondra llorando en el auto apareció en mi mente. ¿Por qué no me quieren? La náusea retrocedió. El temblor se detuvo. Sergio entró en la sala, sus ojos anchos de preocupación. Me había oído gritar. Carla. Creo que acabo de romper con mis padres, dije, mi voz un susurro ronco. Él no dijo estás exagerando o estás segura. Simplemente cruzó la habitación, me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras yo temblaba. Estoy orgulloso de ti, susurró en mi cabello. Estoy tan increíblemente orgulloso de ti. Y por primera vez en 38 años, me sentí libre. La libertad, descubrí, tiene un sabor extraño. Sabe a silencio. Las siguientes semanas fueron las más silenciosas de mi vida. El teléfono,
Ese objeto que había sido una fuente de ansiedad constante, ahora yacía inerte sobre la mesa de la cocina. No hubo llamadas furiosas de mi padre Ramiro. No hubo mensajes de texto venenosos de Brenda. No hubo intentos de mi madre Estela de hacerme entrar en razón. Era como si, en el momento en que dejé de seguir sus reglas, simplemente hubiera dejado de existir. Habían apretado un botón de borrar. Y aunque una parte de mí se sentía liberada, otra parte estaba de luto. Cortar lazos con familia tóxica no es una fiesta de victoria. No es un desfile. Es un funeral. Estaba de luto. No por la familia que tenía, la familia que me había boicoteado y luego exigido una disculpa. Estaba de luto por la familia que debería haber tenido. La madre que debería haber estado orgullosa. El padre que debería haberme defendido. La hermana que debería haber celebrado conmigo. Estaba de luto por la ilusión de 38 años. Sergio me veía. Él sabía. Me dejaba espacio, pero nunca me dejaba sola. Me traía té por las noches. Me abrazaba sin decir nada. Dejó que mi duelo siguiera su curso. El trabajo fue mi refugio. Dirigía una clínica dental grande, y ser la gerente significaba que siempre había un incendio que apagar. Pero incluso allí, el estrés se filtraba. Recuerdo un día, a principios de julio, cometí un error estúpido. Agendé mal a 2 pacientes al mismo tiempo. Algo que nunca, jamás, me había pasado. Era la columna vertebral de esa oficina. Mi jefe, el doctor Cárdenas, un hombre amable pero muy profesional, me llamó a su oficina. Carla, dijo suavemente, cerrando la puerta. ¿Está todo bien? No es propio de ti. Luché contra las lágrimas. Estoy bien, doctor. Solo, problemas familiares. No volverá a pasar. Él asintió, comprensivo. Tómate la tarde libre, Carla. Ve a casa. Salí de la clínica sintiéndome humillada. Odiaba que mi drama personal afectara mi vida profesional. En agosto, llevamos a Alondra al aeropuerto. Se mudaba para comenzar su orientación en SpaceX. La despedida fue agridulce. Estaba tan orgullosa que apenas podía respirar, pero la casa se sentiría dolorosamente vacía. Esa noche, Sergio y yo nos sentamos en nuestra casa demasiado silenciosa. El síndrome del nido vacío, combinado con el funeral de mi familia de origen. Me sentí completamente sola. Lo superaremos, dijo Sergio, tomando mi mano. Juntos. Y le creí. Vaya, qué intenso ha sido todo hasta ahora. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te está gustando, si te sientes identificado o simplemente te indigna lo que pasó, por favor, dale un like a este video. Ayuda muchísimo. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte al canal para no perderte cómo termina esto. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario con el nombre de tu ciudad o tu país. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llegan estas historias. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Y ahora, sigamos con lo que pasó después. Porque el silencio, créanme, fue solo el comienzo. El otoño de 2024 llegó, y con él, los primeros brotes de nuestra nueva vida. En septiembre, Alondra nos llamó, su voz vibrando de emoción a través del teléfono. Mamá. Mamá, no lo vas a creer, gritó. ¿Estás sentada? Ya dime, Alondra, me reí. Y me asignaron al equipo de integración de Starship. A Starship, mamá. Estoy trabajando en los componentes de la nave que, con suerte, irá a Marte. Grité. Un grito de pura alegría. Sergio vino corriendo desde su estudio pensando que algo malo había pasado. Le hice señas, señalando el teléfono, con lágrimas de felicidad corriendo por mi cara. Eso es increíble, cariño. Sabía que lo harías, le dijo Sergio al altavoz. Colgamos, y la casa silenciosa no se sentía tan vacía. Se sentía llena de orgullo. Luego, en octubre, le tocó a Sergio.
Había estado trabajando incansablemente durante 2 años en un proyecto que le apasionaba, un complejo de viviendas sostenibles y de bajo costo en el este de Los Ángeles. Era su bebé. Una noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Lo escuché entrar, pero no vino a la cocina como siempre. Lo encontré en la sala, de pie en la oscuridad, mirando por la ventana. Sergio, dije, encendiendo la luz. ¿Qué pasa? Estás pálido. Se dio la vuelta lentamente. Tenía una expresión extraña, como si no supiera si reír o llorar. Gané, susurró. ¿Ganaste, qué? El Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. Por el proyecto de vivienda. Acaban de anunciarlo. Me quedé boquiabierta. Era el premio más prestigioso de su campo. Pero eso no es todo, dijo, su voz quebrándose un poco. Una productora, quieren hacer un documental sobre el proyecto. Sobre mí. Esa noche, abrimos una botella de champán que habíamos estado guardando. Brindamos por nuestra hija, la ingeniera de cohetes. Y brindamos por mi esposo, el arquitecto galardonado. Mientras chocábamos nuestras copas, tuve un pensamiento fugaz. Mi madre, mi padre, mi hermana, no tenían idea de nada de esto. Habían elegido boicotear una graduación y se estaban perdiendo el despegue de nuestras vidas. El premio de Sergio y su subsecuente ascenso a socio principal en su firma cambiaron nuestra situación financiera, drásticamente. Siempre habíamos estado cómodos, pero esto era otro nivel. ¿Sabes qué?, me dijo una noche, mientras veíamos las noticias, donde mencionaron su premio. Odio esta casa. Me reí. Vivíamos en un suburbio agradable, pero la casa estaba llena de recuerdos, buenos y malos. Yo también la odio un poco, admití. Busquemos algo nuevo, dijo. Algo que sea nuestro. Y así lo hicimos. En noviembre de 2024, después de semanas de búsqueda, la encontramos. No era una casa. Era un hogar. Era una hermosa casa estilo craftsman de los años 20 en Pasadena. Tenía 4 habitaciones, pisos de madera originales que crujían encantadoramente, estanterías empotradas y una cocina de chef. Pero la verdadera joya era el patio trasero. Estaba lleno de árboles. Jacarandas, un roble enorme y media docena de limoneros cargados de fruta. Tenía una vista perfecta de las montañas de San Gabriel, que se volvían púrpuras al atardecer. Era absurdamente cara. Y con el nuevo salario de Sergio, podíamos pagarla. El día que cerramos el trato, estaba de pie en ese patio trasero. El aire olía a limones y jazmín. Saqué mi teléfono de mi bolso. Mi pulgar se movió automáticamente sobre la pantalla, buscando el contacto de mamá. Mi primer, instintivo, reflejo de 38 años fue llamarla. Mamá, no vas a creer la casa que compramos. Tienes que verla. Y entonces, mi pulgar se detuvo. La realidad me golpeó como una bofetada. No podía llamarla. Ella no quería saber de mí. Ella me había colgado. Ella me había exigido una disculpa. Me quedé allí, bajo el sol de California, con las llaves de la casa de mis sueños en una mano y un teléfono inútil en la otra. Y lloré. Lloré por la victoria que no podía compartir. Lloré por el hecho de que, incluso en mi momento de mayor triunfo, la ausencia de mi madre todavía podía lastimarme. Sergio me encontró allí. Vio el teléfono en mi mano y supo exactamente lo que estaba pensando. No dijo nada. Solo me abrazó. Es su pérdida, Carla, susurró. No la tuya. Asentí, limpiando mis lágrimas. Tenía razón. Era su pérdida. Comenzamos la mudanza. El 2024 estaba terminando, y nuestra vida se sentía completamente nueva. Mientras desempacaba cajas en nuestro nuevo estudio, mi propio teléfono sonó. Era mi jefe, el doctor Cárdenas. Carla, ¿tienes un minuto? Necesito verte en la oficina, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Oh, Dios. ¿Con la mudanza, me había olvidado de algo? ¿Había cometido otro error? Fui a la clínica esa tarde, mi estómago lleno de nervios.
Me guió a su oficina. Cierra la puerta, por favor, dijo. Ay, no. Esto es malo. Carla, comenzó, como sabes, la clínica ha crecido exponencialmente. Y, como sabes, he estado hablando de abrir una segunda ubicación en Glendale. Asentí. Sí, he estado preparando los informes de proyección para eso. Lo sé, me interrumpió, sonriendo. He visto tus informes. He visto tu trabajo durante 8 años. Eres la columna vertebral de esta práctica. Manejas al personal, tranquilizas a los pacientes, y eres la única razón por la que nuestros números son tan buenos. Me relajé un poco. Gracias, doctor. Solo hago mi trabajo. Bueno, quiero que tu trabajo cambie, dijo. Se inclinó hacia adelante. No puedo abrir una segunda ubicación solo. Simplemente no puedo. Y no confiaría en nadie más para que me ayude a dirigir ambas. Hizo una pausa. Carla, quiero que seas mi socia. Me quedé sin aire. ¿Socia? ¿Cómo? Socia, socia. Él se rió. Sí. Socia. Mitad y mitad en la nueva clínica y un porcentaje de esta. Cárdenas y mi apellido, Dental Associates. Me quedé mirándolo. Socia. No gerente. Socia. Mi nombre. En el letrero. No tienes que decidir ahora, comenzó a decir. Acepto, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Acepto, doctor Cárdenas. Absolutamente. Salí de esa oficina sintiendo que medía 3 metros de altura. Esa noche, Sergio y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa en Pasadena, bebiendo vino y mirando las montañas. Bueno, dijo Sergio, levantando su copa. Por la ingeniera de cohetes Alondra. Por el arquitecto galardonado Sergio, respondí, sonriendo. Él me miró, sus ojos brillando. Y por Carla, mi socia favorita. Nos reímos. Era real. Estábamos viviendo una vida que ni siquiera nos habíamos atrevido a soñar. Y lo habíamos hecho solos. Llegó la Navidad de 2024. Fue la primera Navidad en toda mi vida que no pasaría en casa de mis padres. La idea me producía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Decidimos que haríamos nuestra Navidad en nuestra casa. Alondra voló a casa desde SpaceX. Mis suegros, Raquel y Horacio, volaron desde Chicago. La casa de Pasadena, que aún olía a pintura fresca, se llenó de vida. Mientras cocinábamos la cena de Nochebuena, me di cuenta de algo. La cocina estaba, tranquila. No en silencio. Había música. Horacio contaba chistes malos. Alondra y Sergio discutían sobre la física de Santa Claus. Raquel y yo picábamos verduras, hablando de un libro que ambas habíamos leído. Estaba tranquila. No había tensión. Recordé las Navidades pasadas. La tensión constante. Mi madre Estela siseándome en la cocina, Carla, ve a ver qué quiere Brenda. Está de mal humor. Mi padre Ramiro caminando de puntillas. La inevitable comparación de regalos, donde los regalos de Brenda o de Tatiana siempre eran los más caros, los más celebrados. El drama. Siempre, siempre un drama. Brenda llorando por un exnovio. Brenda quejándose de su trabajo. Brenda, Brenda, Brenda. Este año, no había nada de eso. En la mañana de Navidad, nos sentamos alrededor del árbol, abriendo regalos. Le regalamos a Alondra un telescopio nuevo y de alta potencia. Lloró. Mis suegros me regalaron una hermoso primera edición de mi libro favorito. Lloré. Esa tarde, Sergio y Horacio hicieron una fogata en el patio trasero. Raquel y yo colgamos luces de colores en los limoneros. Nos sentamos afuera, bebiendo chocolate caliente y asando malvaviscos, mientras el sol se ponía sobre las montañas. Miré a mi alrededor. A mi hija, riendo con su padre. A mi suegra, que me tomaba de la mano, sonriendo. A esta casa hermosa y pacífica. Y entonces, me golpeó.
La epifanía. No extrañaba a mis padres. No extrañaba a mi hermana. Extrañaba la idea de ellos. Extrañaba la fantasía de la familia que salía en las películas navideñas. Pero la realidad era una carga. La realidad era un veneno que me había estado goteando lentamente durante 38 años. Y ahora, por primera vez, estaba libre de él. Esa noche, me di cuenta de que el boicot de mis padres no había sido un castigo. Había sido un regalo. La paz duró exactamente 2 días. 2 días después de Navidad, estaba limpiando la cocina cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero por alguna razón, algo me dijo que lo hiciera. Hola, dije con cautela. ¿Tía Carla? La voz era joven y temblorosa. Me tomó un segundo reconocerla. ¿Tatiana?, pregunté, sorprendida. No había hablado con mi sobrina en más de 6 meses. Sí. Hola, tía. Sonaba increíblemente nerviosa. ¿Estás ocupada? No, cariño. Nunca estoy demasiado ocupada para ti. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Mi mente se aceleró. ¿Brenda estaba bien? ¿Mis padres? No, no. Todos están igual, dijo. Es solo que, ¿puedo preguntarte algo? Y, prometes decirme la verdad. Eso me heló la sangre. Claro, Tatiana. ¿Qué pasa? Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar. Es verdad, soltó de repente. Es verdad que rompiste con la abuela Estela y el abuelo Ramiro, por mi culpa. Mi corazón se hundió. Oh, no. Por supuesto. Por supuesto que habían hecho eso. Habían culpado a la niña. Tatiana, cariño, escúchame con atención, dije, mi voz firme pero suave. Esto nunca, jamás, fue por ti. Tú no hiciste nada malo. ¿Entiendes? Pero mi mamá, Brenda, dijo. No me importa lo que dijo tu madre, la interrumpí, más bruscamente de lo que pretendía. Te estoy diciendo la verdad. Establecí un límite con tus abuelos. Pero no tuvo nada que ver contigo. Pero mamá dijo que te pusiste furiosa porque ellos querían celebrar mi graduación de preparatoria. Dijo que tú pensabas que Alondra era más importante y que yo no merecía una fiesta. Eso es mentira, Tatiana, dije, mi ira aumentando. Eso es una mentira absoluta. Respiré hondo. La verdad, Tatiana, es que tus abuelos eligieron boicotear la graduación universitaria de Alondra. Decidieron no ir. No venir a su ceremonia, no venir a su cena. Y lo hicieron para proteger los sentimientos de tu madre. No los tuyos. Los de tu madre. Silencio. Un silencio tan profundo que tuve que revisar si seguía allí. ¿Tatiana? Ellos no fueron, susurró. No fueron a la graduación de Alondra. No. No fueron. Pero, mamá dijo que ustedes habían programado la cena al mismo tiempo que mi fiesta de graduación a propósito. Dijo que por eso tuvieron que elegir. Dijo que estaba siendo egoísta. Cerré los ojos. La red de mentiras. Era tan pegajosa, tan enredada. Tatiana, dije, lo más calmadamente que pude. Tu fiesta de graduación fue el 2 de junio. La graduación de Alondra fue el 16 de junio. 2 semanas de diferencia. No hubo ningún conflicto de horarios. Tu madre te mintió. Y tus abuelos te mintieron. Escuché un sonido ahogado. Un sollozo. Oh, Dios mío, susurró. Oh, Dios mío, tía Carla. Lo siento mucho. Alondra debe odiarme. Alondra no te odia, cariño. Alondra ni siquiera te culpa. Ninguna de las dos lo hacemos. Esto no se trata de ti. Se trata de los adultos en tu vida tomando decisiones horribles. Hablamos un rato más. Me contó que le estaba yendo bien en el Community College, que estaba pensando en transferirse para estudiar enfermería.
La felicité. Y lo decía en serio. Tía Carla, dijo antes de colgar. Tengo que irme. Pero, gracias por decirme la verdad. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La primera grieta en la fortaleza de Brenda. Y había venido desde adentro. Pasaron 3 semanas. Era mediados de enero de 2025. Un sábado por la tarde, Sergio y yo estábamos en el jardín, tratando de averiguar cómo podar los benditos limoneros, cuando sonó el timbre. Fui a abrir, secándome el sudor de la frente. En mi porche estaba Tatiana. Sola. Con una mochila al hombro. Parecía nerviosa y decidida. ¿Tatiana? ¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien? Tía Carla, dijo, su voz firme. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Por supuesto. La dejé entrar. Sergio saludó desde el jardín y, captando la seriedad del momento, se hizo el ocupado con una manguera. Tatiana entró en la sala de estar. Y se detuvo. Nuestra casa nueva estaba casi terminada de amueblar. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales, iluminando los pisos de madera, las estanterías empotradas llenas de libros, la cocina abierta con encimeras de granito. Los ojos de Tatiana se abrieron como platos. Vio el gran televisor de pantalla plana. Vio los muebles de diseño que habíamos elegido. Y luego, vio la pared de fotos. Una foto enorme de Alondra en su ceremonia de graduación, radiante. Una foto de Sergio, sosteniendo su premio de arquitectura, sonriendo como un loco. Una foto mía, de pie junto al doctor Cárdenas, frente al letrero de la nueva clínica que estábamos construyendo. Tu casa, susurró, dando un paso más. Es hermosa. Gracias, cariño. Nos encanta. Se sentó en el borde del sofá, su mochila en su regazo como un escudo. Tía Carla, dijo, mirándome fijamente. Estoy tan enojada que siento que voy a explotar. Y necesito que sepas la verdad. Mi madre, Brenda, nos ha estado mintiendo a todos. Esperé. Desde lo de la graduación, ella ha estado diciendo cosas. A mí, a la abuela Estela, al abuelo Ramiro. Nos dijo que ustedes estaban arruinados. Parpadeé. ¿Arruinados? Sí. Dijo que el trabajo de Alondra en SpaceX era una estafa, que era como una pasantía sin paga. Dijo que Sergio había sido ignorado para un ascenso importante y que estaba deprimido. Dijo que tú apenas te aferrabas a tu trabajo. Ella, ¿qué? Ella pintó esta imagen de ti, continuó Tatiana, su voz temblando de rabia, como esta persona amargada y celosa. Dijo que habías cortado con la familia porque no podías soportar que yo, estuviera recibiendo atención por mi graduación. Quiso que pareciera que tú estabas celosa de mí. Pero la semana pasada, dijo, me encontré con Alondra en el centro comercial. Por casualidad. Hablamos. Me contó sobre su trabajo, trabaja en Starship. Me contó de esta casa. Me contó del premio de papá, del documental, y de tu sociedad. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Nada de eso cuadraba. Así que busqué en Google. Busqué el nombre de tío Sergio. Encontré los artículos sobre su premio. Encontré el LinkedIn de Alondra. Y me di cuenta. Me di cuenta, susurró, de que mi madre ha estado mintiendo para sentirse mejor. Para sentirse mejor sobre el hecho de que ella todavía trabaja como recepcionista en una peluquería, y que ha estado viviendo en el sótano de la abuela Estela desde su divorcio porque no puede pagar su propia renta. El aliento salió de mis pulmones. Brenda. Viviendo con mis padres. Ni siquiera lo sabía. La confronté, dijo Tatiana, secándose las lágrimas con rabia. Le mostré los artículos. ¿Y, sabes lo que dijo? Dijo que, no era justo. Que no era justo que tú tuvieras todo mientras ella había tenido un año tan difícil. Dijo que siempre fuiste la hija perfecta y que ella siempre tuvo que luchar. Le dije que estaba loca. Que tú te ganaste todo lo que tienes. Que no era tu culpa.
Y me echó. Me dijo que si iba a ponerme de tu lado, que me fuera. Que me fuera a vivir contigo, la tía rica. Oh. Dios mío. Me moví por el sofá y la abracé. La atraje hacia mí mientras ella se derrumbaba, sollozando en mi hombro. No tenías que creerle, susurró contra mi camisa. Pero lo hice. Creí que estabas amargada. Lo siento tanto. SHHH, le dije, acariciando su cabello. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Eres una niña. Te mintieron. Ese día, la consentida de la familia, la nieta favorita, vio la verdad. Y la verdad la había liberado. Tatiana no se quedó con nosotros. No estoy aquí para pedirte un lugar donde vivir, tía, me aseguró. Se estaba quedando con la familia de su mejor amiga, que la había acogido sin hacer preguntas. Pero empezó a venir. Al principio, solo para hablar. Luego, para cenar los domingos. Alondra, en sus visitas desde SpaceX, empezó a conectar con ella. Nunca habían sido cercanas, pero ahora, unidas por el trauma compartido de la disfunción de Brenda, encontraron un terreno común. Tatiana estaba floreciendo. Se había inscrito en el programa de enfermería en Cal State, con la intención de transferirse. Consiguió un trabajo de medio tiempo. Estaba construyendo su propia vida, lejos de la sombra de su madre. Llegó mayo de 2025. Tatiana se graduaba del Community College con honores. Nos llamó a Sergio, a Alondra, que estaba de visita, y a mí. Sé que no es UCLA, dijo, sonando exactamente como yo solía sonar, minimizando sus propios logros. Sé que es solo un colegio comunitario. Pero, ¿vendrían? Significará mucho para mí que estén allí. Tatiana, le dije, ponte el vestido más bonito que tengas. Te vamos a llevar a cenar a ese restaurante en Santa Mónica. Y claro que estaremos en tu graduación. Estaremos gritando más fuerte que nadie. Y lo hicimos. La ceremonia fue en el gimnasio de la escuela. Hacía calor y las sillas plegables eran incómodas. Pero cuando llamaron el nombre de Tatiana, con altos honores, Alondra y yo nos pusimos de pie y gritamos como locas. Al otro lado del gimnasio, vi a mi familia. A mi madre Estela. A mi padre Ramiro. Y a mi hermana Brenda. Parecían grises. Sus caras no eran de orgullo. Eran agrias. Estela me miraba fijamente, su rostro una máscara de confusión. Brenda ni siquiera miraba el escenario, estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido. Cuando la ceremonia terminó, Tatiana corrió por el pasillo. Pasó de largo a su madre y a sus abuelos. Y corrió directamente hacia nosotros. Nos abrazó a los tres al mismo tiempo. Vinieron, lloró. Y gracias por venir. Por supuesto que vinimos, cariño, le dije, abrazándola fuerte. Estamos tan orgullosos de ti. Levanté la vista por encima de su hombro. Mi madre parecía que iba a llorar, pero no de alegría. Parecía devastada. Mi padre simplemente miraba al suelo. Y Brenda, la cara de Brenda era de pura furia. La consentida de la familia, la nieta favorita, la única razón por la que habían boicoteado la graduación de Alondra, acababa de humillarlos públicamente. Había elegido bando. Y no era el de ellos. La represalia de Brenda fue rápida. Y fue espectacular. 2 días después de la graduación de Tatiana, recibí un correo electrónico. No un mensaje de texto. Un correo electrónico formal, enviado desde la cuenta de la peluquería donde trabajaba. Asunto, tu comportamiento en la graduación. Oh, esto va a ser bueno, le dije a Sergio, abriendo mi laptop en la cocina. Léelo en voz alta, dijo él, sirviéndose una taza de café. El correo electrónico tenía, juro por Dios, 3 páginas. 3 páginas de veneno puro, delirante y narcisista. Comenzó acusándome de orquestar la graduación de Tatiana como una actuación pública diseñada para humillarla a ella. Me acusó de envenenar a Tatiana en mi contra, usando mi vida de lujo, sí, usó esas palabras, para lavarle el cerebro.
Me acusó de robarle a su hija, de regodearme de mi éxito, de ser una víbora celosa. Y aquí viene la mejor parte. Siempre has estado celosa de mí, escribió. Celosa de que yo fuera la favorita de papá. Celosa de que yo fuera más bonita. Celosa de que yo siempre tuviera la atención. Has guardado este rencor durante 30 años y ahora estás usando a mi propia hija para vengarte. Sergio casi escupió su café. Continuó. Dijo que yo le debía una disculpa. Que le debía a ella una disculpa por interferir en su relación con Tatiana. Y que le debía a mis padres una disculpa por mi trato cruel hacia ellos. Terminó con una amenaza. Tienes una semana para disculparte con mamá, papá y conmigo. Tienes una semana para dejar de contactar a Tatiana y dejar de llenarle la cabeza con tus mentiras. Si no lo haces, me aseguraré. Me aseguraré de que todos en nuestra familia extendida, todos tus socios de la clínica, sepan la clase de persona manipuladora y malvada que realmente eres. Terminé de leer. La cocina quedó en silencio. Miré a Sergio. Él me miró a mí. Y entonces, nos echamos a reír. No fue una risa feliz. Fue una risa de asombro. De absoluta incredulidad ante la profundidad de su delirio. Vaya, dijo Sergio, secándose una lágrima. Está completamente loca. Robarle a su hija. ¿Sabe que Tatiana tiene 19 años? Y, vida de lujo, añadí. Trabajamos duro por esto. Pero mientras me reía, sentí algo más. Sentí lástima. El correo electrónico era patético. Era el grito de una mujer de 40 y tantos años que vivía en el sótano de sus padres, cuyo único poder en la vida había sido su estatus de hija dorada, y que acababa de ver cómo se desmoronaba. Su hija la había abandonado. Y yo, la hija chivo expiatorio, estaba viviendo la vida que ella sentía que ella merecía. ¿Vas a responder?, preguntó Sergio. Miré el correo electrónico. No. Fue el mejor regalo que Brenda me pudo dar. Era la prueba por escrito de que yo no estaba loca. De que mi decisión de cortar lazos no fue un error. Fue una necesidad. Moví el cursor. Y presioné borrar. Por supuesto, no terminó ahí. Brenda fue corriendo con mamá. Un día después del correo electrónico que borré, mi teléfono sonó. Era Estela. Respiré hondo y contesté. Hola. Carla, gritó, sin siquiera un saludo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Hola, mamá. No sé de qué me hablas, dije, mi voz tranquila. Y Brenda está destrozada. Está histérica. Tu comportamiento en esa graduación fue vergonzoso. Y ahora te niegas a disculparte. Mamá, dije, sintiendo un cansancio infinito. No hay nada de qué disculparme. Fui a la graduación de mi sobrina porque ella me invitó. La animé. Y me fui. Fin de la historia. Estás poniendo a Tatiana en su contra, chilló. Brenda dice que le has estado lavando el cerebro, diciendo mentiras sobre. Mamá, detente. Mi voz fue tan cortante que ella, de hecho, se detuvo. Tatiana tiene 19 años, dije, articulando cada palabra. Es una adulta. Ella toma sus propias decisiones. Si su relación con Brenda está dañada, es por las mentiras de Brenda. No por mí. Tatiana descubrió la verdad por su cuenta. Y mentiras. Tú eres la que miente, gritó. Esta familia se está desmoronando, Carla. Y todo es por tu culpa. Todo por tu estúpido orgullo. Por tu rencor por una cena de graduación. Y eso fue todo. El último interruptor se apagó. No, mamá, dije, y mi voz era tan fría como el hielo. Esta familia se desmoronó hace mucho tiempo. Se desmoronó porque tú y papá eligieron el ego frágil de Brenda por encima del logro ganado con esfuerzo de Alondra. Se desmoronó porque han pasado 38 años enseñándome que mis sentimientos no importan, pero los de Brenda son ley. Se desmoronó, continué, porque incluso ahora mismo,
me estás llamando para defender a la mujer que me amenazó por correo electrónico, en lugar de preguntar si lo que ella dice es verdad. Hice una promesa, mamá. A mi hija. Que nunca dejaría que nadie la hiciera sentir, no querida, de nuevo. ¿Y eso te incluye a ti? ¿Alguna vez, pregunté, alguna vez le has preguntado a Alondra cómo se sintió cuando boicotearon su graduación? ¿Alguna vez te disculpaste con ella? ¿O solo esperabas que yo lo superara, porque eso es lo que siempre he hecho? Silencio. Un silencio total, pesado y culpable. Eso pensé, dije. Y colgué el teléfono por segunda y última vez. Bloqueé su número. Bloqueé el de mi padre. Y bloqueé el de Brenda. Se acabó. De verdad. La vida siguió. El verano de 2025 fue increíble. La segunda clínica dental abrió en Glendale y fue un éxito instantáneo. Alondra fue enviada a Cabo Cañaveral para una asignación de 6 meses. Y mi hija estaba lanzando cohetes. El documental de Sergio se estrenó en un festival de cine y fue aclamado por la crítica. Estábamos felices. Genuinamente, pacíficamente, felices. La ausencia de mi familia de origen había dejado una cicatriz, pero como una cicatriz, ya no dolía todos los días. Era solo un recordatorio de una herida que había sanado. Entonces, un día de octubre, unos 16 meses después del boicot, yo estaba en mi nueva oficina. La oficina de la socia. El letrero en la puerta decía Carla. Mi apellido. Mi recepcionista llamó por el intercomunicador. Carla, hay un hombre aquí para verte. Dice que es tu padre. Mi corazón se detuvo. ¿Mi padre? ¿Aquí? Consideré decirle que estaba ocupada. Consideré decirle que se fuera. Hazlo pasar, dije, en contra de mi buen juicio. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Ramiro. Se veía, viejo. Más viejo de lo que recordaba. El traje que llevaba le quedaba un poco grande. Parecía incómodo, fuera de lugar. Se quedó parado en la entrada, mirando mi oficina. Los diplomas en la pared. Las fotos de Alondra y Sergio. El premio de Sergio que yo había enmarcado. Bonita oficina, Carla, dijo, su voz ronca. Gracias, papá. ¿Qué haces aquí? Entró y se sentó en la silla frente a mi escritorio, sin que yo se lo ofreciera. Estela no sabe que estoy aquí, dijo, mirando sus manos. Brenda tampoco. Asentí. Me lo imaginé. Se aclaró la garganta. Y entonces, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Vine a disculparme, Carla, dijo, y su voz se quebró. Me quedé inmóvil. Nos equivocamos, continuó, las lágrimas formándose en sus ojos. Yo me equivoqué. Manejamos todo mal. Terriblemente mal. Brenda, tu hermana siempre ha sido difícil, dijo. Desde niña. Y tu madre y yo, tomamos el camino fácil. Siempre lo hicimos. Pensamos que si solo, manteníamos la paz, si cedíamos a sus demandas, las cosas eventualmente se equilibrarían. Pero nos equivocamos. Al tratar de proteger a Brenda de sus propios fracasos, dijo, mirándome directamente, te fallamos a ti. Una y otra vez. Y le fallamos a Alondra. Nunca, susurró, y una lágrima rodó por su mejilla. Nunca debimos habernos saltado su graduación. Fue cruel. Y vergonzoso. Y lo siento. Me quedé allí, mirándolo. Era la primera disculpa real y sin excusas que había escuchado de él en toda mi vida. Sí, dije finalmente, mi voz tranquila. Lo hicieron. Nos lastimaron profundamente. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó. Lo pensé. Realmente lo pensé. No lo sé, papá, dije honestamente. No sé si yo puedo. Pero yo no soy la persona a la que más lastimaron. Él asintió, entendiendo. Alondra. Sí. Alondra. ¿Puedo tener su número?
necesito hablar con ella. Si ella me lo permite. Tomé una tarjeta de visita, escribí el número de celular de Alondra en la parte de atrás y se lo deslicé por el escritorio. Es su decisión si te contesta, le dije. Se puso de pie, tomó la tarjeta como si fuera un tesoro. Se dirigió a la puerta. Papá, lo llamé. Se detuvo. Gracias por venir, dije. Él solo asintió, demasiado emocionado para hablar, y se fue. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alondra desde Florida. Mamá. El abuelo Ramiro acaba de llamarme. Está llorando. Me pidió perdón. ¿Cómo? De verdad, me pidió perdón. Dijo que se equivocó, que lamenta haberme lastimado. No sé qué sentir. Le respondí, yo tampoco sé qué sentir, cariño. Pero me alegro de que lo haya hecho. Ese fue el comienzo de un deshielo. Lento. Doloroso. Mi padre, Ramiro, comenzó a llamar a Alondra una vez por semana. Solo para escucharla. Para preguntarle sobre los cohetes. Estaba intentando. Unas semanas después de la visita de mi padre, mi madre, Estela, me llamó. Había desbloqueado su número para emergencias, y supongo que esto contaba como una. Estaba llorando. No eran los gritos furiosos de antes. Eran sollozos ahogados. Estaba viendo fotos antiguas, Carla, lloró. Fotos de cuando Alondra y Tatiana eran bebés. Eras tan buena madre. Siempre lo fuiste. Me avergüenzo tanto, dijo. Dejé que me manipulara. Dejé que su infelicidad dictara todo. Y me perdí la graduación de mi nieta. Me perdí todo. No dije nada. Solo la dejé hablar. ¿Podemos? Preguntó, su voz un hilo. ¿Podemos tomar un café? Por favor. Solo tú y yo. Respiré hondo. Está bien, mamá. Un café. Y así es como están las cosas ahora. La asignación de Alondra en Florida se extendió. Está prosperando. Sergio acaba de ganar el contrato para diseñar un desarrollo de viviendas sostenibles completo en San Diego. Su documental está en Netflix. Tatiana está en su segundo año de enfermería, saca las mejores notas, y cena en nuestra casa de Pasadena todos los domingos. Es como la segunda hija que nunca tuve. Mi padre y yo hablamos de vez en cuando. Es incómodo. Pero es real. Brenda sigue siendo Brenda. Tatiana me dijo que sigue publicando memes pasivo-agresivos en Facebook sobre familiares traicioneros y víboras. Aparentemente, sigue viviendo en el sótano. Algunas personas nunca cambian. Mis padres querían que me hiciera más pequeña. Exigieron trato justo para proteger a la hija que fracasaba. En cambio, mi familia y yo crecimos tanto que ya no cabíamos en la pequeña caja tóxica que ellos habían construido. Construimos nuestra propia vida de lujo, una vida basada no en el dinero, sino en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la celebración de los logros, sin importar cuán grandes fueran. Acepté ese café con mi madre. Mi padre está, lentamente, reconstruyendo un puente con Alondra. Pero mi esposo, Sergio, el hombre que me sostuvo cuando me derrumbaba, piensa que estoy siendo demasiado generosa. Piensa que merecen quedarse afuera, en el frío que ellos mismos crearon. Así que les pregunto a ustedes, ¿estoy cometiendo un error al darles una segunda oportunidad? ¿O merecen la oportunidad de redimirse, ahora que el poder ha cambiado? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, si te conmovió o si te hizo enojar, por favor, dale un like a este video y considera suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Y déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Perdonarías? ¿O el boicot fue el final definitivo? Nos vemos en la próxima.